Buenas tardes, bienvenidos a este foro virtual de Lead University, donde vamos a analizar una serie de temas referidos a las reformas del sistema financiero que tomó el país para ingresar a la OCDE, así como también los retos que se tienen hacia futuro desde el punto de vista de la inclusión financiera, desde el punto de vista de la educación financiera y la promoción de la inversión en este sector tan importante para nuestro país. Voy a compartir con ustedes una pequeña introducción. Déjenme ver si comparto mi PowerPoint en modo presentación. Este es el tema 4 de estos foros virtuales que Lead University ha tenido hacia atrás en cuanto al impulso de la OCDE a las reformas financieras, modernización de la normativa, leyes y las oportunidades. En este foro me ha pedido Lead que como profesor de la universidad modere. El foro está planeado para 1 hora y media, de 4 de la tarde a 5:30, y me complace tener con nosotros a personalidades del sector financiero reconocidas y que han estado al frente de estas negociaciones o que de una u otra manera participan en el día a día del sistema financiero y que como tal tienen criterio para opinar, contribuir sobre el tema a discutir. En primer término, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, don Elian Villegas, ministro de Hacienda, don Alberto Den, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, Hazel Valverde, que además de ser profesora de Lead University, ha hecho una carrera en el sector financiero, tanto en banca privada, banca pública, y ahora en un puesto de bolsa o grupo financiero bursátil. Y José Luis Arce, que además de ser profesor de Leeds, también ha sido una persona que se ha desempeñado en distintos puestos, tanto a nivel del CONACYF, a nivel de consultoría y ahora de asesoría en materia financiera. Cada uno de ellos tendrá en principio un espacio de hasta 10 minutos para hacer sus ponencias y luego pues vamos a abrir un espacio de 1 media hora de preguntas específicas de la audiencia y algunas preguntas particulares de mi persona. Para poder tener todos una visión conjunta de lo que se aprobó, yo voy a hacer una introducción breve. El ingreso a la OCDE le significó al país el aprobar en tiempo récord una serie de reformas o de leyes en distintas mesas de trabajo. La que hoy estamos viendo es materia financiera. Entonces, uno de los temas importantes es la ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, que esto venía dando vueltas hace años en el país y ahora, a propósito de este ingreso, se logró aprobar. Reformas a leyes particulares para lograr también una discusión que se había pospuesto por décadas en el país, como lo es la supervisión consolidada del sistema financiero. Nos quedamos atrás, ahora nos estamos actualizando. Reformas particulares a las leyes para facilitar la oferta pública de valores, derivados financieros, intercambios de información, cooperación mutua entre entidades supervisoras, la protección legal del supervisor y una serie de prohibiciones en cuanto al manejo clave de información por parte de los reguladores. Otra reforma interesante que fue el establecimiento, la posibilidad de que los bancos del extranjero pudieran establecer sucursales bancarias domiciliadas en Costa Rica. Una serie de reformas para que el Banco Central amplíe su nivel de autonomía en cuanto a la participación con voto, más no con voz, pero no voto del ministro de Hacienda, y algunos cambios en cuanto al periodo de elección del presidente ejecutivo del Banco Central para darle mayor libertad. Y también vamos a tocar algo del estudio reciente que lo recomiendo de la OCDE, Estudio Económico sobre Costa Rica, publicado en julio pasado, particularmente el capítulo 3, que nos hace una reseña del impulso del acceso al crédito y garantía de la inclusión financiera para todos.
Dicho esto, hago una radiografía de lo que la OCDE manifiesta a pesar de todas estas reformas legales, financieras que se han hecho. Nos viene a decir la OCDE que todavía tenemos retos. Básicamente nos habla de que Costa Rica sigue adoleciendo de desigualdades o disparidades en materia sobre todo de inclusión financiera, ya sea por regiones, gran área metropolitana, regiones rurales, por género en perjuicio de las mujeres y por tamaño de las empresas en perjuicio de las MIPIMES. También vuelve a reiterar la OCDE que los márgenes de intermediación financiera en Costa Rica comparativamente siguen siendo altos, lo mismo que los costos de transacción, en particular las comisiones de afiliación de comercios, donde precisamente el día de hoy el Banco Central publicó en la Gaceta una metodología de cálculo. Mejorar la educación financiera de toda la población, no solamente de los jóvenes. Mejorar la transparencia ampliando lo que ellos llaman el registro de créditos, que no es más que la central de información de crédito o de deudores, lo mismo que la divulgación de esa información. Apela a la OCDE por un funcionamiento más efectivo del sistema de banca para el desarrollo que tiene casi 350 millones de dólares sin colocar. Y finalmente quiere promover la innovación tecnológica y el acceso a los pagos electrónicos del ecosistema de las compañías estas fintech, en el tanto en que alegan que todavía el marco regulatorio les impide actuar como en otros países. Y como parte de una crónica de una muerte anunciada, por más reiterativo que fuimos, la OCDE viene a reiterar que los topes a las tasas de interés provocan exclusión financiera y que no son efectivos para bajar el sobreendeudamiento. Dicho esto, nosotros les vamos a compartir estos cuadros. Lo que hice aquí fue poner una radiografía al mes de junio de cómo se ve el sistema financiero costarricense, que en los tiempos de don Alberto Den, en mis tiempos, pues obviamente son sistemas ahora mucho más complejos, más diversos, de mayor tamaño, más interrelacionados. Entonces tenemos los intermediarios financieros que tienen activos a junio de 60 y casi 62,000 millones de dólares. Eso es ya una penetración del 104% del Producto Interno Bruto. Hay 38 intermediarios financieros en el país con un promedio de activos de 1.627 millones de dólares. No tengo tiempo para repasar todos los componentes, pero ahí ustedes pueden ver los bancos del Estado, los bancos privados, los bancos creados por leyes especiales, que es el BAMBI, el Banco Popular, las cooperativas de ahorro y crédito, la Caja LANDE, las mutuales y las financieras. Luego tenemos las operadoras de pensiones que han crecido y ya administran 13,285 millones de dólares, 6 operadoras de pensiones, de las cuales el 77% son públicas y el 23% son privadas, en cuanto a los fondos administrados. Los puestos de bolsa, el volumen transado anual alcanza ya los 50,000 millones de dólares. Eso es una penetración del 84% del PIB. Hay 15 puestos de bolsa activos, de los cuales el 56% del volumen transado cae en 4 puestos de bolsa públicos y el 44% está en 11 puestos de bolsa privados. Y en cuanto a los fondos mutuos, vean que la penetración todavía es pequeña, apenas un 10.8% del PIB, 6,450 millones en 14 sociedades de fondos mutuos, de las cuales 4 son públicas y administran el 60% de los fondos de inversión. Y finalmente tenemos las compañías de seguros con un primaje en el año 2019 de casi 1.500 millones de dólares, de los cuales hay 13 compañías de seguros, pero solo una, que es el INS, sigue administrando el 71.5% de ese primaje, y el resto de compañías de seguros, que son 12, lo que tienen es una participación del 28.5% del mercado. Dicho esto, yo le concedería el espacio a don Rodrigo Cubero, quien arrancaría con su disertación por unos 10 minutos máximo. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a la Universidad LID por esta oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias también a los panelistas que me acompañan. Un honor estar aquí con ustedes. Y de verdad que este es un tema oportuno. Sabemos que Costa Rica logró finalmente culminar el proceso de acceso a la OCDE
hace unas pocas semanas, y esto es un motivo de regocijo para el país en medio de unas circunstancias tan difíciles como atravesamos en Costa Rica y en el mundo con la pandemia. Pero ciertamente no podemos perder la perspectiva de que esto, que ha sido un proceso que se lanzó en el 2012, culmina este año en forma exitosa con la invitación del Consejo de la OCDE al país a formar parte de esa organización. Yo quisiera en esta breve introducción nada más referirme rápidamente, y ya Gerardo lo hizo, yo quisiera detenerme en algunos puntos importantes a las reformas financieras que se aprobaron como parte del acceso de la agenda de acceso de Costa Rica a esa organización en el campo específicamente de la agenda financiera. La primera reforma importante fue el proyecto de ley para el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Aquí se introdujeron algunas reformas importantes, pero la más importante, me parece a mí, tiene que ver con dos temas. Uno, la introducción de causales de remoción para el presidente del Banco Central, de manera que el presidente del Banco Central no pueda ser removido a discreción por el Consejo de Gobierno, que era como estaba en la ley orgánica del Banco Central antes. Esto de alguna forma fortalece a la institucionalidad del Banco Central. Y en segundo lugar, se remueve el derecho de voto, no el de voz, pero sí el de voto del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco Central. No porque no queramos a don Elian ahí, que siempre con su enorme conocimiento del sector financiero nos aporta perspectivas importantes, sino porque desde el punto de vista de separación institucional esto se ve como una reforma importante que se ha venido implementando en diferentes países para asegurar, afianzar esa separación que tiene que existir, esa autonomía que tiene que existir entre Banco Central y Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la coordinación muy importante que claramente tiene que haber entre Banco Central y sus políticas con el Poder Ejecutivo y en particular con el Ministerio de Hacienda y otras autoridades económicas. Esa coordinación se mantiene independientemente de lo que ocurra con el derecho de voto del señor ministro de Hacienda o la señora ministra de Hacienda, como corresponda en su caso. El segundo proyecto importante fue el de autorización de operación en Costa Rica de sucursales de bancos extranjeros. Hasta antes de la reforma, en Costa Rica se permitía únicamente la operación de bancos extranjeros a partir de subsidiarias, esto es, sociedades anónimas independientes. Con la ley que se introduce como parte de esta agenda de reformas de la OCDE, se permite también la operación de bancos extranjeros a partir de sucursales, ya no solo de subsidiarias. Las sucursales no son sociedades anónimas independientes. Y una parte importante en este proyecto fue, eso sí, asegurar que estas sucursales puedan operar sujetas a las mismas condiciones que las subsidiarias en términos de regulación y requisitos de normativa prudencial, también requerimientos mínimos de capital, de forma que se pueda asegurar la protección de los depósitos del público de la misma forma que se hace con las otras entidades que hacen intermediación financiera en Costa Rica. Un tercer capítulo de reformas importantes, el que tiene que ver con las reformas a la ley de reguladora del mercado de valores, que en realidad englobaban una cantidad enorme de reformas distintas. Y ahí me voy a referir solo a algunas brevemente. En primer lugar, la autorización de hacer oferta pública de derivados financieros, la normativa relacionada con el intercambio de información entre superintendencias, el acceso que se da a sujetar la información de las diferentes superintendencias. Esto es clave para hacer un acceso de Costa Rica, para permitir el acceso de Costa Rica a la IOSCO, que es una organización internacional de comisiones o superintendencias de valores. También se le fortalece el régimen de protección legal al supervisor, que es una normativa importante, y además se cambia el financiamiento de los regulados en esa ley de las entidades reguladas, de forma que ya el financiamiento de las superintendencias y del CONACYT no sea 80% por Banco Central y 20% por los afiliados o los regulados, sino que ese financiamiento pase a ser 50 y 50, que nos acerca un poquito más a la práctica internacional en que prevalece un modelo de financiamiento del 100% por parte de los regulados. Y bueno, esos son cambios importantes. Supervisión consolidada fue otra ley muy importante también, como decía Gerardo. Por décadas habíamos esperado que se aprobara esa ley. ¿Qué quiere decir la ley de supervisión consolidada? ¿En qué consiste esto? Bueno, es una ley que permite que la supervisión financiera se haga para grupos financieros como un todo,
y no ya viendo los grupos financieros por sus silos, por sus componentes. Entonces ya no se va a ver solo por acá la parte de banca, por acá la parte de seguros, por acá la parte de pensiones, por acá la parte de fondos de inversión y puestos de bolsa, sino que se va a ver al grupo financiero como un todo. Se consolida la supervisión. Esa es una ley importante que adecúa la normativa prudencial en Costa Rica a los estándares, a los mejores estándares internacionales, a las mejores prácticas que se están dando en el mundo, porque los grupos financieros realmente tienen riesgos interconectados y es mejor entonces verlos como un todo y no verlos en forma aislada. Y finalmente, otra ley fundamental en esta agenda de reformas fue la introducción de la Ley de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria, otra reforma que el país esperaba por décadas y que nos permite finalmente crear un seguro de depósitos o un fondo de garantía de depósitos para respaldar los depósitos del público con contribuciones que van a ir haciendo las entidades financieras a lo largo del tiempo. También se moderniza el régimen de prestamista de última instancia, de resolución bancaria en esta ley. Y todo esto complementa el mecanismo de prestamista de última instancia del Banco Central y complementa también el sistema de alertas tempranas que está introduciendo el Banco Central con ASIF y SUGEF para poder hacer una mejor detección de riesgos en el sistema financiero. Y todo eso es fortalecer la red de seguridad financiera en última instancia para proteger los depósitos del público. Eso que les acabo de comentar es la parte medular de la agenda de reformas financieras que el país acometió como parte de su acceso a la OCDE. Y esto es realmente una reforma estructural fundamental del sistema financiero, como no veíamos desde mitad de los 90, desde el año 95, en que se cambia la reforma, en que se cambia la ley orgánica del Banco Central y se introduce la desnacionalización bancaria. Teníamos ya realmente décadas de no ver un grupo de reformas estructurales tan profundas como las que se aprobaron el año pasado y todavía en febrero de este año, como el seguro de depósitos, como parte de la agenda de acceso de Costa Rica a la OCDE. Y muy brevemente, Gerardo, en el último minuto nada más referirme brevemente a lo que sigue. Bueno, en primer lugar, la implementación de las leyes. Algunas de estas requieren implementación, por ejemplo, el tema de supervisión consolidada, se tienen 12 meses desde la publicación de la ley. La creación del régimen de garantía de depósitos y resolución bancaria, esa ley tiene que reglamentarse a febrero del 2021. Estamos trabajando muy de lleno en eso también, desde CONACYF y SUGEF y Banco Central. Tenemos la agenda hacia adelante de protección al consumidor financiero y una ley en este momento en la Asamblea Legislativa, que era parte de los proyectos que la OCDE había incluido en la agenda de acceso. Pues su aprobación no fue un requisito de acceso a la OCDE, pero está el proyecto presentado y está ahí caminando y es importante. No solo eso, sino no solo fortalecer la protección al consumidor financiero, Gerardo, que es fundamental, dándole mejor información, estableciendo un régimen sancionatorio para las entidades financieras que no se comporten adecuadamente en términos de información y manejo de sus negocios en relación con el consumidor, sino también fortaleciendo el régimen de acceso a la información del Centro de Información Crediticia, del SIC, que va a ser clave para también fortalecer el sistema financiero costarricense. Y ahora podremos hablar en la discusión un poquito más de este tema que me parece fundamental. Y fortalecer la educación financiera va a ser central en Costa Rica, seguir profundizando los sistemas de pago electrónico, que es una tarea estratégica del Banco Central y hemos venido caminando muy fuertemente en esto. Costa Rica afortunadamente tiene una penetración de medios electrónicos de pago que es orgullo nacional, ciertamente mucho mejor que en muchos países de la región e incluso en el mundo avanzado. Y debo decir que hay un silver lining, dice en inglés, una oportunidad que nos dio esta crisis que estamos atravesando y fue el bono proteger para poder extender aún más la bancarización de la población costarricense, porque ese bono se distribuyó por vía de cuentas bancarias y mucha gente que no las tenía pues las tuvo que abrir. Esto permitió profundizar aún más la bancarización. Y bueno, tenemos que seguir avanzando también en la agenda de nivelación de cancha, tratando de eliminar algunas distorsiones que operan en el sistema financiero costarricense. Y más allá de eso, pues un tema central que estoy seguro surgirá en la discusión es el tema del desarrollo del mercado financiero en Costa Rica, sobre todo el mercado de valores, el mercado de accionario. ¿Cómo hacemos para desarrollar ese mercado? Es una agenda que está pendiente y tenemos que seguir trabajando de cara a eso. Y con eso yo concluiría, don Gerardo. Muchísimas gracias.
Excelente, Rodrigo. Te felicito porque te quedaron más bien 10 segundos de tu tiempo. Vamos a continuar con don Elian Villegas, no sin antes decirles a los 160 participantes que pueden establecer, como ya las hay algunas, sus preguntas a los expositores a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma de el Zoom. Así que don Elian Villegas, bienvenido y tiene sus 10 minutos para su ponencia. Muchas gracias, don Gerardo. Voy a compartir pantalla por acá. Vamos a ver, un momentito. Ok. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre lo que sigue y un poquito también lo que he visto en los últimos tiempos relacionado concretamente con la regulación en el mercado financiero. Uno de los temas que indudablemente hay que entrar a analizar es el costo regulatorio vigente versus el análisis del impacto de esa regulación. Es decir, uno puede verlo como un costo-beneficio. Toda la regulación que tenemos en este momento es necesaria o tenemos mucha regulación. ¿Cuánto cuesta la regulación vigente a un operador financiero? No sé si algunos de quienes nos están en este momento escuchando han tenido la oportunidad de intentar generar un negocio pequeño, de intentar hacer una SAFI, por ejemplo, y se darán cuenta de que es imposible para un operador financiero de mediano o de pequeño tamaño soportar el costo regulatorio que tiene en este momento todo el mercado nacional. Y entonces ahí surgió una pregunta, ¿esa es una barrera de entrada? ¿Estamos impidiéndole a la gente que accese al sistema financiero a dar sus servicios en ese mercado financiero? Y no estamos hablando de un tema de solvencia. Sabemos que hay una regulación y que hay que cumplirla y que hay que tener cierto capital. Pero aún, cuando usted tiene ese capital, puede sobrevivir en un mercado financiero con tanta regulación como el que tiene el nuestro, con regulación cara como es la regulación nuestra. Es un tema que creo que necesitamos entrar a discutir como sociedad, porque en los últimos años hemos ido acumulando regulación y más allá de si la regulación ha resultado necesaria, sí me parece a mí en lo personal que la regulación que tenemos al día de hoy es una regulación excesiva y que se nos ha ido realmente la mano en la cantidad de regulación que tenemos y en el costo que tiene esa regulación. Y aquí no me refiero al segundo tema que tengo acá, que es ya el costo y la necesidad de tener 4 superintendencias. Y cuando precisamente don Rodrigo nos señala que una de las reformas que se hizo fue el trabajo de hablar de supervisión consolidada, yo nada más me imagino lo siguiente, veamos Banco Nacional. Banco Nacional, evidentemente el grupo de Banco Nacional lo va a tener que ver su jefe. Y Banco Nacional tiene correduría de seguros, operadora de pensiones, sociedad de fondos de inversión y puesto de bolsa. Y si nos vamos así, al final la gran superintendencia va a ser la SUGEF. Las otras superintendencias van a tener un papel muy pequeño. Probablemente la SUGESE va a tener un papel más importante debido a que el INSS es el dominante en el mercado y es un jugador de peso bastante importante, ¿verdad? Pero las demás, entonces, ¿en qué quedan? Digamos, SUPEN, veámoslo en simple, SUPEN. ¿Es necesario que SUPEN exista? ¿Qué va a regular SUPEN? ¿Qué va a supervisar? Si nos vamos a la misma SUGEVAL, ¿cuántos puestos de bolsa independientes hay en este país? ¿Qué serán? 3, 4. Y son pequeños, la verdad son pequeños comparativamente con el puesto de bolsa del Banco Nacional, el puesto de bolsa del INSS, BCR, BAC. Entonces, ¿para qué tenemos 4 superintendencias? Tienen un costo importante, hay temas ahí de coordinación, a veces se descoordinan por el fondo, a veces puede ser que se descoordine por la operativa, pero además
cuando entramos a ver la regulación que hoy día existe, y si hay algunos acá que nos están viendo y oyendo hoy que sean operadores financieros, la subjetividad de la regulación que tenemos hoy es de tal tamaño que, para ponérselo gráficamente, vamos por la avenida, por el Paseo Colón, llegamos a la Sabana y en ese momento el regulador puede decir, o el supervisor decide si va para la frontera norte o si coge para Jacó. Y cualquiera de los dos caminos es válido. Y yo creo que eso es un riesgo importantísimo, tanto para el operador jurídico como para el Estado. La cantidad y la fuerza de regulación que tiene en este momento el mercado financiero hace que desde el punto de vista legal, cuando haya un problema en adelante en algún regulado, y de alguna forma en este momento se está viendo, quienes se vean afectados lo que van a buscar son dos cosas. Van a buscar aquellas personas que se vean afectados por una quiebra, por una situación complicada que se dé en el mercado financiero. Ver qué tenía que hacer el supervisor y no hizo, o qué hizo y no debía hacer. Y lo que van a hacer es enfocar su esfuerzo jurídico en demostrar la acción o la omisión. Y a partir de ahí, la corresponsabilidad del Estado. Y eso es así porque precisamente la regulación que se está llevando adelante, porque las leyes que hemos aprobado últimamente y alguna que venía por ahí, que en su momento, como fue la ley de protección del consumidor financiero, y que yo personalmente pues le hice un poquito la guerra, este tipo de regulaciones ponen prácticamente al Estado a darle una cuasi garantía a los operadores financieros. Porque la fuerza jurídica que hay detrás de las actuaciones o de las omisiones del supervisor es de tal tamaño que al final termina trasladándosele esa responsabilidad al Estado porque el supervisor hizo o dejó de hacer y a partir de ahí ocurre lo que ocurrió. Y eso no debería ser así. En toda la operación financiera hay un nivel de riesgo importante y ese nivel de riesgo debe ser asumido por los participantes, incluidos, por supuesto, los inversionistas. Cuando nosotros vamos a un banco y decidimos estar en el banco A o en el banco Z, lo hacemos asumiendo un nivel de riesgo. Si participamos con un puesto de bolsa con el otro, perfectamente tenemos que saber lo que estamos haciendo y como consumidores tenemos que saberlo. Pero si queremos ciertas condiciones, cierta estabilidad, pues deberíamos buscar esa estabilidad con el operador con el que trabajamos, pero no debería estar esto detrás en la regulación y en la responsabilidad plena del Estado. Y por eso creo que parte de lo que hay que hacer aquí en la regulación que sigue de aquí en adelante es procurar, en primer lugar, que el supervisor no se haga más fuerte de lo que ya es. A mí me parece en lo personal que el supervisor en Costa Rica tiene poderes en exceso, tiene subjetividad en exceso y todo eso termina siendo responsabilidad para el Estado e inseguridad jurídica para los participantes. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener cuidado es revisar que ese supervisor no tenga más poderes. Segundo lugar, revisar que no se trasladen en forma de regulación costos adicionales para la operación de quienes están en el mercado financiero y que finalmente se trasladan a los clientes, y que por medio de la regulación financiera no estemos creando barreras de entrada que al final lo que van a generar son serias limitaciones a la competencia, porque los operadores financieros grandes terminan queriendo concentrarse en los mismos clientes y al final no tenemos operadores financieros de un tamaño más reducido que puedan llegar a ciertos nichos de mercado que sean mucho más relevantes. Así es que en términos generales, ahí les dejo esas ideas y con mucho gusto
podríamos ampliar si hay algunas preguntas al respecto. Muchas gracias. Muy bien, don Elian, lo felicito igual. 40 segundos nos quedó libre. Interesante el enfoque. Definitivamente creo que no nos va a alcanzar la media hora para los comentarios y observaciones y la polémica que se va a dar. Le voy a dar paso ahorita a don Alberto Den, que aparte de haber sido banquero comercial, fundadores del sistema mixto que tenemos hoy, también fue ministro de Hacienda, presidente ahora del CONACYF, o sea, ha tenido distintos roles. Así que don Alberto, bienvenido y tiene sus 10 minutos de exposición. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La invitación que Costa Rica recibió para ser parte de la OCDE fue la culminación de un proceso muy largo que llevó la aprobación de una cantidad de leyes que no había sido posible aprobar anteriormente. Muchas de ellas fueron conceptuadas hace más de una década. La ley de supervisión consolidada y la de seguro de depósitos fueron originalmente conceptuadas y redactadas en su versión original antes del año 2010, pero por diferentes motivos no pudieron ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. La aprobación de este conjunto de leyes presenta a nivel del CONACYF y de la SUGEF la emisión de gran cantidad de normativa, tanto completamente nueva como la modificación de normativa existente. La hoja de ruta original se ha visto parcialmente afectada por la pandemia, sin embargo, hay normativa que no admite atraso. Uno de los principales requisitos de la entrada a la OECD fue la aplicación de los parámetros estipulados en el Acuerdo de Basilea en su versión 3, cuyo periodo máximo fue pospuesto por la misma entidad Basilea para el año 2023. La gran mayoría de estas leyes aplican al sector financiero y requieren algún tipo de normativa que en alguna forma explique cómo es su aplicación y cómo afecta al sistema financiero. La ley de creación del Fondo de Garantías de Depósitos y Mecanismos de Resolución fue publicada el 12 de febrero del 2020 y requiere 3 normativas, una emitida por el CONACYF y 2 emitidas por el Banco Central, que deben de estar listas, revisadas, consultadas y aprobadas a más tardar en el mes de febrero del año 2021. Y ya se están trabajando. La adopción de los principios de Basilea III, que básicamente lo que nos hace es impulsar lo que tenemos en este momento a un sistema de supervisión basada en riesgo, o sea, la eliminación total de lo que es la supervisión basada en números de cumplo o no cumplo, a una supervisión basada en riesgo, que es responsabilidad en su buena parte de las mismas entidades. Como parte de esto, se dio lo que hicieron el comentario aquí, que es la aprobación de la Ley de Supervisión Consolidada, que fue publicada en noviembre de 1919 y que requiere de varias normativas que más adelante veremos. Como parte de estos requisitos, la OECD solicitó la publicación de los resultados agregados de las pruebas de tensión dentro de los informes de estabilidad financiera, que fueron recientemente publicados por el Banco Central en junio de este año. Para el año entrante, esperamos hacer la publicación de estas pruebas de tensión, ya no a nivel agregado, sino a nivel individual, institución por institución. La aplicación de Basilea III requiere la implementación de las normas internacionales de información financiera, que estamos en el proceso de comenzar a implementar. El reglamento de información financiera, en este momento, la SUGEF 3018, entró en vigencia el 31 de enero del 2020. La normativa necesaria para la implementación de los requisitos establecidos en la Ley de Supervisión Consolidada, las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central, a la del Sistema Bancario Nacional, a la Ley Reguladora de Mercado de Valores, tienen un plazo de implementación de más o menos 3 años, que posiblemente se lleve a 4 con el acuerdo que tuvo Basilea de extenderla por 1 año más. Sin embargo, todos están ya
en proceso de diseño. Se está conociendo los primeros informes de lo que será la normativa para incorporar a los participantes de la industria fintech en lo que se considera un sistema formal de pagos. Es complicado, hay una comisión que lo está haciendo, ya rindió el primer informe. Para este mes de agosto se estará enviando en consulta la normativa para autorizar a las sucursales de bancos extranjeros a operar en Costa Rica. Les recuerdo que una cosa es tener la ley aprobada y otra es la normativa que dice cómo se va a operar esa ley. Esperamos tener esta aprobación final de esta normativa para septiembre del año en curso. La normativa para la supervisión consolidada de grupos financieros, que tiene más de 10 años de estar en gestión, está en proceso de diseño y esperamos tener el proceso terminado y esta normativa aprobada en su totalidad para septiembre del año 2021. La reforma de la Ley Reguladora de Mercado de Valores, que determina la contribución de los supervisados al financiamiento de los costos de las superintendencias, espera su aprobación final, esperamos para octubre del 2021, si bien esa contribución no comienza sino hasta el 2022. La normativa que regula el registro y normas de operación sobre derivados financieros está en proceso de diseño con una aprobación final esperada para diciembre del 2022. El reglamento que regula las concentraciones para efectos de competencia debería tener una aprobación final a finales de este año 2020. Obviamente, la normativa más importante, y esta es la que más chima en ese sentido porque es la más complicada, tiene que ver con los temas de regulación de operación del sistema financiero y el cambio en estas regulaciones a lo que es la visión de supervisión basada en riesgo. El primer tema que será sometido a consideración de las entidades está relacionado con la suficiencia patrimonial conforme a la visión de Basilea III. Este concepto está en proceso de diseño y esperamos tener los cambios de esta normativa para finales del tercer trimestre de este año en curso 2020. El siguiente cambio que conlleva acercar la normativa actual de las provisiones conforme lo detalla la SUGEF 105 a lo establecido en la NIF 9. Tiene un proceso largo y complicado. Una primera versión de esta nueva normativa estaría para fines de este año, a la cual se le otorgaría un periodo de gracia de por lo menos un año para permitirle a las entidades comenzar a masticarla un poquitito y a poder manejar los cambios que se están dando. Estaríamos haciéndole ajustes a esta normativa posiblemente por un periodo de 12 a 18 meses y estaríamos esperando incorporar una versión final debidamente aprobada ya en lo que es el manejo de lo que es los temas del manejo del riesgo de crédito para principios del año 2023. Finalmente, la normativa que en la actualidad regula todo lo relacionado con la metodología CAMELS, que es los números que regulan en este momento la forma como se califica un banco, también conlleva un proceso de cambio hacia una visión de supervisión basada en riesgo y se elimina de hecho todo lo que tiene que ver con la parte numérica de cumple o no cumple. Se espera enviar el texto en consulta pronto para tener una versión final de esta normativa aprobada y esperamos en efecto para enero del año 2021. Obviamente esto podría sufrir algunas variaciones pequeñas basado en los efectos que tiene el COVID y la pandemia que tenemos en este momento, pero en todo caso esta es la hoja de ruta que hemos fijado, esta es la hoja de ruta que los bancos han pedido en alguna forma y que estaríamos entregándoles en las próximas semanas para que tengan ellos un concepto claro de hacia dónde vamos con esta normativa. Son en dos platos las reglas del juego con las que los bancos deben de operar el sistema financiero y en esto también
se ve un efecto de lo que llamamos normativa transversal, que es la normativa que afecta a las 4 superintendencias, no solamente a una, sino que afecta a las 4 superintendencias y que tiene que ver con todo lo que es cómo se comparte la información, la calidad y cantidad de la información que se pide y todos los demás requisitos para poder operar en este sistema financiero, como se llama, que está por ley controlado por el Consejo Nacional de Supervisión y las 4 superintendencias, que también vale la pena mencionar. Estamos en el proceso de conversar cómo hacemos para, basado en el concepto de supervisión consolidada, hacer algo más light y más rápido y más eficiente para que pueda funcionar con un costo menor. Eso es, espero no haber excedido el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, don Alberto. No, excelente. Vamos excelente con el tiempo. 10 segundos le sobraron. Muy interesante. Creo que esa hoja de ruta que nos está planteando, por lo menos a nivel mío, primera vez que lo veo con tanta claridad. Es importante estas fechas de implementación de las distintas leyes. Ahorita vamos a darle la posibilidad, la participación a Hazel Valverde, que como decía es participante del sistema financiero, profesora de Lead University. Sí decirle a los 170 participantes que nos siguen que vamos a tener ese periodo de preguntas. Hay bastantes preguntas en este momento, así que sin más preámbulo, corren los 10 minutos para usted, Hazel. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Es un honor para mí compartir con todos estos caballeros. Hablando de equidad de género, soy la única mujer acá, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad bien interesante. Yo les voy a comentar un poco mi opinión desde el otro lado de la cerca, ¿verdad? Desde el mundo de los regulados. Tal y como decía don Gerardo, yo he trabajado tanto en banca pública como en banca privada y también en el sector bursátil, incluso en una empresa financiera también. Entonces, yo les voy a contar cómo vemos el mundo desde el otro lado. Hay un bajo desarrollo del mercado financiero y eso es una de las principales cosas que comenta la OCDE y está muy claro, ¿verdad? Hay un mercado bancario muy concentrado, muy poquitos participantes, ¿verdad? Un mercado bursátil poco desarrollado, con un dominio absoluto de deuda pública y una inexistencia de un mercado de capitales real, ¿verdad? A mí me da pena cuando yo doy clases y los muchachos me preguntan cuántas acciones hay en el mercado. Entonces yo, digamos, la primera clase evado la pregunta, ya en la segunda tengo que decirles que hay 2, ¿verdad? Entonces es una cosa muy complicada tener un mercado que realmente no tiene la profundidad que requiere para poder darle al país la necesidad, digamos, de la capacidad, perdón, de generar un capital para poder crecer las empresas. Un mercado de seguros muy joven, concentrado en un solo participante, es natural, digamos, y por muchos años solo tuvimos al Links, así que ese es un mercado que tiene enormes retos para desarrollarse. Unas operadoras de pensiones con una gestión muy pasiva de sus carteras y una concentración de gobierno muy fuerte en ellas. Unas pocas fintechs, las que están creciendo más rápidamente, pertenecen a grupos financieros ya constituidos, pero no están dentro del grupo regulado, están por fuera, ¿verdad? Entonces eso también, digamos, presenta retos importantes. Un tema de inclusión financiera, y a mí cuando este tema me da una preocupación relevante, que uno dice, bueno, es que no hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? Está cerca. Colombia es rankeado como el número 1 en inclusión financiera en el mundo, entonces no es como que hay que ir muy largo, cruzan un poquito para el sur y ya tiene, digamos, un ejemplo para seguir, ¿verdad? Hay que ver qué han hecho ellos bien y qué deberíamos poder hacer nosotros. Cuando yo trabajaba en Citi siempre nos mandaban a capacitaciones a Colombia y cuando uno llegaba a Colombia decían es que más o menos este mercado va entre 15 y 20 años adelante del de ustedes. Entonces, bueno, si tenemos a alguien que va 20 años adelante, es ir a echar un ojito para ver qué es lo que está pasando. Hay poca capacidad técnica en las entidades locales, ¿verdad? Hay sectores que no tienen acceso al mercado financiero realmente, ¿verdad? Y las entidades financieras tienen poco interés realmente en incluir a esos grupos. Y se los puedo decir, digamos, desde la experiencia de haber trabajado en muchos de diferente naturaleza. La banca sigue basándose en la existencia de la garantía y sigue sin entender que lo importante son los flujos que genera el negocio, ¿verdad? Es una cosa muy terrible pensar en qué va a pasar si yo recibo la hipoteca.
Ahí tenemos, ¿verdad?, los bancos con una cantidad de negocio de venta de bienes inmuebles que es desastroso, ¿verdad? Y eso es porque estamos basados en el punto equivocado. Hay poca agresividad del sistema de banca para desarrollo, ¿verdad? No hay uso de mercados de capitales, no hay uso de avales, no hay uso de fideicomisos, no hay uso de fondos de inversión. O sea, hay muchas maneras de apalancar ese negocio de banca de desarrollo y es una pena, ¿verdad?, tener dinero ahí en desuso, ¿verdad? Y la banca de desarrollo realmente no se ve como un negocio en las entidades financieras, tampoco el microcrédito y tampoco el capital de riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no vemos desde el lado de las entidades financieras algo como negocio, no lo desarrollamos. Y esa es, yo diría, una de las grandes razones por las cuales no hay crecimiento en esa parte. No existen los microseguros, ¿verdad? A mí me impresionaba mucho en alguna vez que estuve en un seminario de este tema, ver que el mercado más desarrollado de microseguros en la región estaba en Honduras. Y eso, o no, ¿verdad? Que a nosotros que nos gusta sentirnos la Suiza de Centroamérica, entonces es un poco terrible pensar que allá ya desarrollaron algo que nosotros no hemos comenzado a hacer. Los seguros de cosecha son muy caros, son inviables, ¿verdad? Hay un problema de conocimiento y no hay oferta en el mercado, entonces realmente no se pueden usar. Hay poca formación de los banqueros. Y esta yo sé que es una afirmación que claramente no es políticamente correcta, ¿verdad? Pero somos sucursales pequeñas de bancos de otras latitudes y eso ha quitado mucho el desarrollo y la formación de los banqueros en el tiempo. Deberíamos tener una cantidad mayor de gente en la banca que tenga conocimiento real. Y tenemos un sector financiero que se siente muy cómodo con el status quo. Cuando se presentan ideas, proyectos y cosas que generan un cambio, hay una reacción no solo del regulador, como decía don Elian, que es cierto, sino que hay una reacción también de las mismas entidades a proteger su forma de operar en el tiempo. Y en la regulación yo creo que tenemos dos problemas, o sea, tenemos un problema sobre regulación de un lado y falta regulación del otro. La regulación nace antes que el producto, porque las iniciativas nacen muertas. Para mí el mejor ejemplo es derivados. O sea, antes de poner los derivados financieros hicimos una regulación que usted es imposible que cumpla. Por eso solo hay 3 bancos que operan con autorización derivados. Es tan caro operarlos que no se pueden hacer. Entonces, de mejor para qué los hacemos. Hay una regulación que crea requisitos, no promueve una gestión real del riesgo, ¿verdad? Y yo esperaría ahora que don Alberto decía muchas de las cosas que comentaba son, ¿verdad?, como un sueño que hemos visto a través de mucho tiempo esperando que suceda. Todos queremos que la ficha Camel se muera, no sabemos cuándo se va a morir, ¿verdad? Pero es una promesa de mucho tiempo. Y el regulador en muchos casos busca asegurarse de mantener el control a punta de reportería. Yo, digamos, siempre me he preguntado si alguien revisa esos datos, ¿verdad? Todos esos datos llegan, son millones de datos. Le dicen a uno si un solo dato no cuadra, pero yo no creo que nadie esté trabajando realmente en el amarre de toda esa información, ¿verdad? Ahora que hay tantos temas de sistemas, hay muchas maneras de analizar a profundidad para entender los riesgos reales que se están corriendo las entidades. En el lado de la falta de regulación, bueno, hasta ahora que se incorporó el tema de la supervisión consolidada, pero estamos en el trabajo de implementación. Hay falencias en los mecanismos de gobierno corporativo de las entidades financieras, una politización de las juntas, un desconocimiento de la gente que está en los diferentes comités. No vamos a ir a discutir de casos específicos, pero yo creo que es muy importante que se refuerce el tema de gobierno corporativo. De las reformas más importantes que trae OCDE es el tema de gobernanza para las entidades públicas, ¿verdad? Y también para las entidades financieras. Yo creo que es bien importante reforzar ese tema. O sea, realmente hay que controlar eso. Y hay una gran cantidad de entidades que otorgan crédito y no están reguladas, que administran inversiones y tampoco están reguladas, que venden seguros y tampoco están reguladas. Entonces, al final, es muy difícil a veces entender para qué se regula uno si mejor lo hace desde afuera sin regular con costos menores. El costo de la regulación entonces cae también sobre los que se portan bien, no sobre los que se portan mal. Esa es una cosa, digamos, que hay que ver cómo se incorporan todas las contrapartes, porque también hay riesgos asociados con el manejo de dineros de la gente que confía en entidades que no están siendo reguladas adecuadamente. Y la regulación no se mueve a la velocidad de la tecnología, y eso va ampliando la brecha entre el regulador y los regulados en el tiempo, y es importante resolverlo. ¿Qué tareas nos quedan entonces pendientes para resolver estas cosas?
Hay que mejorar la competencia, hay que dejar entrar a otros actores en los mercados, hay que hacer regulaciones diferenciadas, hay que habilitar biometría como método de autenticación para realizar transacciones, ¿verdad? Yo creo que hay mucha tecnología en ese sentido, hay que trabajar para incorporarla, hay que abrir monopolios, hay que exigir poner los costos totales y las condiciones claras de los créditos. A nosotros en algún momento nos decían que, ¿verdad? Hay un momento en el que decidimos resolver el problema de que la gente no lee los contratos pidiendo una letra Arial 45, entonces ahora en vez de 10 páginas tienen 80. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la gente entienda las 5 condiciones importantes que está tomando en cada uno de sus créditos. Los microseguros son necesarios, hay que trabajarlos. Los requisitos para convertirse en pyme son obsoletos, no están automatizados. A mí me impresiona que hay gente que se denomina tramitóloga. O sea, hay gente que le ayuda a uno a hacer trámites. Eso yo creo que solo existe en este país y se lo ponen uno en la tarjeta de presentación, ¿verdad? Cuando uno ocupa contratar a alguien para que le haga un trámite, la cosa está bien complicada. La central de crédito, ¿verdad? Todos deberíamos poder aportar la información del comportamiento de pago de los clientes. Eso debería bajar los costos, definitivamente. A mí me preocupa mucho siempre oír que los bancos estatales son los que van a mover las cosas, ¿verdad? Los bancos estatales son banco propiedad del Estado, pero no son bancos del gobierno. La plata que está ahí es de los ahorrantes. Ellos se ven a los ahorrantes, no se ven al gobierno. Entonces, cuando pensamos que, ¿verdad? Que ellos van a ir a hacer como caridad, eso no existe, no se puede. ¿Verdad? Me preocupa el trabajo por ocurrencias, ¿verdad? Cuando uno llega y ve la regulación ahora que pusieron, la ley que crearon con 200,000 colones líquidos de ingresos para optar un crédito, eso sí da problemas reales. Yo que trabajé en una empresa que daba créditos en una de electrodomésticos, o sea, ustedes no tienen idea cómo funciona la informalidad. La gente llega con la mamá y los dos firman, ¿verdad? Y la mamá vende tortillas. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos para que tenga que tener 200,000 colones líquidos el perdón, que tenemos trabaja? los 10 Listo. minutos. Perfecto, Los 10 termino minutos. esto, termino. Hay problemas asociados a excluir los requerimientos del SIC para participantes, que ahora también están solicitando sacarlos. Y el acceso informado es lo más importante, ¿verdad? No la tasa de interés, es el acceso al crédito. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que resolver en el ya. Ahí está. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por edad, don José Luis Arce, quien es participante del sector financiero, ha sido consultor, analista, miembro del CONACYF, una persona con experiencia. José Luis, bienvenido, profesor de Leeds University. Tenés tus 10 minutos de exposición. Muchas gracias, Gerardo. Un saludo a todos. Ya muchas de las cosas que quiero resumir, ya ustedes lo han mencionado en este foro. Entonces, tal vez mucho de lo que quiero mencionar van a ser como puntualizaciones en relación con algunos elementos, creo yo, importantes de la agenda de reformas futura asociada con la OECD. Yo creo que hay que primero partir de un elemento que es clave, ¿verdad? Y es que el ingreso de Costa Rica a la OECD, creo yo, es un elemento impulsor de más reformas hacia el futuro. Entender que el ingreso a la OECD es el fin del camino, yo creo que es desperdiciar una oportunidad importante de hacer más reformas en el futuro en múltiples campos y reformas además que son muy interesantes porque son reformas básicamente que hacen referencia a dos cosas clave a la hora de hacer política pública en un país como Costa Rica, que es tomar medidas y acciones basadas en los hechos, en la evidencia, y también fijar objetivos de política basados en las personas. Y yo creo que eso es algo que no solo en el campo financiero, sino en general en toda la política pública es un elemento clave de este proceso de incorporación y de permanencia y de, digamos, interacción con otros gobiernos y autoridades públicas dentro de la OECD. Desgraciadamente estamos llenos, digamos, de políticas públicas mal diseñadas, tomadas, basadas en juicios a priori, muchas veces con prejuicios, ¿eh? Y eso no debería caber en ese proceso en el futuro y mucho menos en el sector financiero, en donde desgraciadamente en los últimos meses hemos estado viendo algunos casos de propuestas de política pública que van en ese sentido. Yo creo que la otra cosa que es importante es que los réditos de las reformas, ¿verdad?, llegan, a veces tardan, pero son evidentes, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, los cambios que hemos implementado en el pasado, no solo me refiero a los recientes vinculados con la OECD, sino a los que implementamos desde los años finales de los 80 e inicios de los 90, creo que es claro que esas reformas han tenido un impacto positivo. Y no me refiero, digamos, solo, por ejemplo, a los cambios en la estructura del sistema bancario,
a la gran mejora en la regulación y supervisión del sistema financiero, o en el caso de la política monetaria, las mejoras en la conducción y la efectividad de este tipo de acciones. Me refiero en casos más concretos, incluso más recientes desde el punto de vista coyuntural. No sé si algunos de ustedes se han percatado, pero por ejemplo, en medio del shock provocado por la pandemia, han sido justamente los ámbitos relacionados con supervisión financiera y política monetaria probablemente los únicos ámbitos de política en donde se pudieron tomar decisiones y acciones rápidas y relativamente efectivas. En la parte fiscal, por ejemplo, por la situación precaria de las finanzas gubernamentales, obviamente no tenemos espacio ahí. Y en lo que tiene que ver con apoyo productivo, en donde tenemos institucionalidad muy antigua, muy capturada, tampoco se pudieron tomar decisiones ahí. Pero fue en los ámbitos de supervisión financiera y de política monetaria del Banco Central, donde modernizamos la estructura, tomamos decisiones e hicimos reformas en las décadas pasadas, en donde tuvimos herramientas para poder enfrentar este shock particular en este momento. Entonces, un poco el segundo mensaje clave que quisiera transmitir es que las reformas parecen costosas en el corto plazo, pero creo que es evidente que se pagan, ¿verdad? Se pagan porque al final quedamos con mejores herramientas para poder enfrentar shocks como estos o mejores herramientas de política pública en general. Ahora, también quisiera plantear un poco algunas ideas rápidas de lo que a mí me parece que tiene que ser clave en el proceso de discusión futura en materia ya específicamente del sector financiero y de regulación del sistema financiero. No voy a extenderme mucho en ellos, algunos de los puntos ya fueron mencionados por las personas que participaron antes en este conversatorio, pero creo que vale la pena puntualizarlos. Yo quisiera retomar un punto que planteó don Alberto, que es la importancia de que la supervisión prudencial se modernice. Y modernización, en mi opinión, implica moverse en dos direcciones clave, ¿verdad? En primer lugar, la adopción, obviamente, de esquemas basados en riesgo, que eso es algo que lleva mucho tiempo y que afortunadamente se está avanzando rápido. Y la otra cosa, creo yo, es empezar a preocuparse más por aspectos conductuales de los participantes en el sistema financiero y no solo por temas de solvencia, ¿verdad? Los aspectos conductuales que nos llevan también a temas de protección al consumidor y de acción, por ejemplo, y participación en mercados organizados, creo que son claves en materia de supervisión y tenemos que profundizar en eso. Y en materia de supervisión basada en riesgo, tenemos un reto muy grande en la supervisión para dotar a los supervisores con herramientas, con protección suficiente desde el punto de vista legal y sobre todo con herramientas técnicas que les permitan ejercer juicio experto y no quedar, digamos, atrapados simplemente en, digamos, rígidas normas jurídicas o básicamente fijándose solo en los aspectos relacionados con la forma y no con la sustancia de las transacciones financieras o de la regulación financiera. Yo creo que ese elemento es clave. Los cambios en los paradigmas regulatorios también en alguna medida van a tener un efecto positivo en el mercado. Nuestros mercados financieros, en parte por la sobreregulación y en parte por la flojera de los participantes en el sistema financiero, son excesivamente conservadores, ¿verdad? Son muy aversos al riesgo, ¿verdad? Ven casi el tomar riesgos como un pecado y no se preocupan o no se profundizan en el proceso de gestión de esos riesgos. Si la regulación se moderniza en la dirección de la supervisión basada en riesgos y creando un esquema de incentivos apropiado, podríamos tener un sistema financiero que con cuidado, con una gestión apropiada, sea capaz de tomar posturas menos conservadoras y agregar valor desde el punto de vista de la profundización de los servicios financieros. Un tercer tema es promoción de competencia y protección del consumidor financiero. Yo creo que ese elemento es clave. Si uno revisa los marcos legales de las superintendencias y de la supervisión financiera, quizás con excepción de su SUGESE, todos los otros marcos legales son omisos o casi no tienen herramientas, digamos, en el ámbito de protección del consumidor financiero. Y las entidades que se supone que están encargadas de temas de competencia o de protección del consumidor son muy débiles o no tienen herramientas o la capacidad de entender el funcionamiento de los sistemas financieros. Creo que ahí hay que avanzar rápido, evitando ocurrencias, por ejemplo, como la fijación de tipos de interés y movernos fundamentalmente en lo que mencionaba Rodrigo y mencionaba también Alberto, que es más transparencia en la información hacia los consumidores, más educación financiera y más revisión de la conducta de mercado de los participantes. Controles que tengan sentidos e incentivos apropiados. Un cuarto tema, me faltarían dos que quiero abordar rápidamente. Un cuarto tema es el desarrollo del mercado de capitales, que yo creo que ese es un tema clave, es una asignatura pendiente. Generalmente todos los esfuerzos que hemos hecho han sido del tipo top-down, ¿verdad? Y ahí incluso creo que debo hacerlo también un mea culpa.
Lo que se ha tratado es de desarrollar un mercado básicamente partiendo de una regulación muchas veces muy restrictiva, muchas veces muy protectora y en muchos casos no adecuada, digamos, a la realidad de los incipientes brotes, digamos, de operaciones de naturaleza, de surgimiento de operaciones dentro de los mercados capitales locales. Ese escaso desarrollo es sin duda una culpa compartida de reguladores, de las empresas que pueden acceder a los mercados de capitales, pero también de los mismos banqueros de inversión y también de otras partes del sistema financiero, en particular inversionistas institucionales, que suelen muy cómodamente gestionar portafolios de renta fija, especialmente soberanos, en alguna medida casi que cortando cupones, y hacen un poco de esfuerzo en la diversificación de portafolios que podría generar un impacto muy importante sobre el mercado de capitales y sobre las empresas. Yo creo que esta crisis en particular puede generar una oportunidad interesante en desarrollo del mercado de capitales, ¿verdad? Parte de lo que las empresas necesitan en estos momentos va más allá de crédito bancario, va más allá de renegociación de operaciones crediticias, va más allá, por ejemplo, de avales crediticios. Las empresas probablemente necesitan capital y una estructura de financiamiento mejor que una estructura basada básicamente en el crédito bancario, y eso solo lo puede proveer el mercado de capitales. Entonces, acciones que se muevan en esa dirección, por ejemplo, como fondos de desarrollo empresarial, instrumentos de mercado de capitales, incluso fondos mutuos dedicados a esas actividades, creo yo que podría tener un cierto impacto importante canalizando recursos que están en el sector privado y que pueden servir a la transformación de las empresas. Y finalmente, la agenda macroprudencial. Yo creo que ese tema es importante y creo que lo planteaba también Rodrigo en alguna medida en su presentación. No ha sido siempre claro, ¿verdad?, que los reguladores integren en su perímetro de supervisión los temas macroeconómicos. Y también, aunque parezca mentiras, no siempre es claro que el Banco Central acerque a su perímetro de la política monetaria un conocimiento suficiente de las particularidades del sistema financiero. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho, evidentemente como en todas las políticas públicas hay mucho camino todavía por hacer, pero creo que ese es un tema importante, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de los riesgos sistémicos. Yo debo confesar, por ejemplo, que me agrada mucho la dupla de Rodrigo y don Alberto en CONACYF y en Banco Central, porque estoy seguro que están coordinando mucho más en temas en materia macroprudencial, pero hay elementos de institucionalidad que se deben fortalecer y creo yo que hay elementos de coordinación, ¿verdad?, y sobre todo también de conocimiento mutuo de reguladores y de tomadores de decisiones de política monetaria que podrían perfeccionar ambos elementos de la política pública. Y finalmente, nada más, obviamente, la referencia a la inclusión financiera. Yo creo que hay una agenda enorme pendiente en el acceso de las personas y de las micro y pequeñas empresas a los mercados financieros. Yo creo que eso es un tema que no solo pasa por el sistema financiero regulado tradicional. Creo que hay que pensar también que hay un vibrante mercado de microfinanzas, ¿verdad?, distinto a la operación bancaria, que en alguna medida hay que explotarlo para tener más acceso, para garantizar el acceso de las personas a la inclusión financiera. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la tecnología en servicios financieros y fintech, que también creo que va a ser clave en ese proceso. Ahí hay mucho que hacer y eso se empata muy bien con la agenda de reformas desde el punto de vista de competencia y sobre todo también especialmente de protección del consumidor financiero. Ahí hay grandes espacios de mejora y que incrementarían el bienestar de las familias y el uso del crédito como una herramienta útil para los hogares y las empresas. Yo me quedo ahí, Gerardo. Muchas gracias. Para premiarte, José Luis, voy a arrancar con las preguntas que son bastantes de atrás hacia adelante. Los últimos serán los primeros. Les voy a hacer dos preguntas en vista de las limitaciones de tiempo, dos preguntas por persona. Una persona de la audiencia nos dice a José Luis, ¿cómo hacemos para promover más la figura de money makers, creadores de mercado, así como el desarrollo del mercado de capitales? Y en segundo lugar, en tu opinión, si de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, promover el desarrollo de la industria fintech ayudaría a la inclusión financiera y a la eficiencia en el sistema. ¿Qué riesgos hay en promover ese tipo de inversiones? Voy a empezar por la segunda pregunta y luego trataré de hacer algunas reflexiones rápidas en la primera, porque la primera es mucho más compleja quizás. Vamos a ver, yo creo que las fintechs sí son un elemento que va a dinamizar la industria financiera.
porque básicamente es básicamente llegar a los consumidores a través de canales más modernos, incorporar, por ejemplo, a poblaciones jóvenes con condiciones de desventaja de acceso a los sistemas tradicionales, y FinTech, sin lugar a dudas, va a ser algo que va a introducir, digamos, competencia y facilidad de acceso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, yo diría que los riesgos más importantes están desde el punto de vista de solvencia, ¿verdad? Principalmente. Evidentemente hay riesgos de naturaleza operativa, pero ese tipo de operaciones fintech, especialmente aquellas que impliquen, por ejemplo, la canalización de recursos del público, van a tener en alguna medida, obviamente adecuada a su tamaño y a sus características, que cumplir también con ciertas reglas relacionadas con solvencia, justamente para evitar, digamos, los temas de los riesgos reputacionales. Pero es un tema interesante, y sobre todo es un campo que no solo implica el surgimiento de nuevas empresas, sino que también evidentemente los operadores tradicionales del sistema financiero van a entrar ahí, porque ahí es probablemente donde va a empezar a haber, digamos, un campo de batalla más intenso competitivamente. Sobre el tema de los creadores de mercado y el mercado de capitales, es una pregunta compleja, ¿verdad? Desgraciadamente nuestros mercados financieros, ¿verdad?, especialmente los bursátiles, tienen problemas fundamentalmente en formación de precio, porque son poco profundos, tienen muchas veces poca liquidez, ¿verdad? Las figuras de creadores de mercado, por ejemplo, no solo son instrumentos útiles para la gestión, por ejemplo, de la deuda pública, que es la mayor parte de nuestro mercado, sino que también podrían ayudar a reducir un poco esa barrera que crea la ausencia de liquidez para algunos posibles tenedores de instrumentos financieros no públicos del sector privado, por ejemplo, como acciones o deuda de empresas. A mí me parece que sí podría ser un mecanismo útil, pero no podría ser quizás el inicio del proceso de reforma, sino que debería venir acompañado de un conjunto un conjunto amplio de acciones que fortalezca el mercado de capitales, ¿verdad? Que yo creo que pasan, además de este tema, ¿verdad? Quizás en un punto intermedio del proceso, yo creo empezar a encontrar mecanismos para facilitar el acceso de las empresas, ¿verdad?, a los mercados de capitales. Digamos, generalmente nuestra regulación estaba pensada en las grandes inscripciones de procesos accionarios o de deuda de empresas grandes, que son muy costosas en general. Creo que hay espacios, por ejemplo, para encontrar mecanismos que canalicen recursos a las firmas más pequeñas a través de mezclas o de productos, de esquemas híbridos, por ejemplo, entre colocaciones privadas y colocaciones públicas, utilizando básicamente instrumentos de mercado de capitales ya existentes o mercados financieros ya existentes, como los fondos de inversión. Creo yo, y esto no es por salvar un poco la responsabilidad de los reguladores y de las empresas que son las que podrían utilizar los mercados de capitales, creo que hay una gran responsabilidad también de parte de los compradores de esos activos financieros, los inversionistas institucionales. Hay una gran aversión al riesgo, pero más que aversión al riesgo, me parece a mí que es un poco la tranquilidad de estar operando en un mercado de deuda sin complicarse la vida y sin analizar, digamos, un poco más en detalle otras opciones que podrían ser fuentes de diversificación y de financiamiento y de beneficios desde el punto de vista de gestión de cartera para los tenedores, para sus clientes. Es una tarea complicada, pero creo que en algún momento hay que empezarla, y yo sí creo que la coyuntura puede ser útil para hacerlo en este momento. Muy bien, José, excelente. Hazel, dos preguntas. Una, como participante del sistema, ¿sabe usted la importancia que tiene lo que es el acceso a la liquidez y el mecanismo de prestamista de última instancia? De acuerdo con su experiencia, ¿esos dos mecanismos funcionan en Costa Rica, o qué tipo de mejoras habría que hacerle para garantizar que el sistema esté blindado desde el punto de vista de liquidez y acceso en caso de última instancia? Y una segunda pregunta es, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo calificaría la gestión que se hace en lo que es el manejo de las carteras en términos de diversificación de riesgo y rentabilidad por parte de las compañías de seguros, las operadoras de pensiones y los fondos de inversión? Ok, vamos a ver, en términos de los mecanismos de acceso a la liquidez, yo tengo que aceptar que el Central ha hecho un enorme esfuerzo por flexibilizar a través del tiempo la regulación. O sea, cuando nosotros empezamos a ver eso en el 2006, era una cosa, digamos, absolutamente rígida e inusable. Los dólares era un tema que ni siquiera se podía hablar, porque era un dogma de fe decir que solo habían colones en el mundo local, ¿verdad? Sabiendo el nivel de dolarización que tiene el sistema.
pero sí hace falta trabajo ahí. Todavía el mecanismo que está hoy es bastante rígido, es complejo de ejecutar, tiene tiempos, digamos, que son lentos para lo que se requiere, ¿verdad? 48 horas uno diría que es cualquier cosa para dar una aprobación de un préstamo de liquidez, pero es que en 48 horas ya no hay entidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un banco en una corrida se va en un día, no dura 3, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre decíamos que si el dinero va a llegar el tercer día, mejor de una vez le damos las gracias porque lo que hay que darle las llaves del banco. ¿Verdad? Ya el tercer día no hay espacio para llegar a recoger una entidad financiera que tiene un problema de una corrida de liquidez. Hay, digamos, temas también que están relacionados con el manejo de la posición cambiaria. La regulación de posición cambiaria se vino estrujando y estrujando y estrujando, ¿verdad? Y uno entiende el nivel de protección que se busca, pero creo que, digamos, le amarraron las manos a las entidades equivocadas. Los bancos, digamos, nunca han sido, por lo menos en los últimos 5 o 7 años, los que han volcado las posiciones rápidamente. Han sido otros participantes del mercado que de hecho no están regulados en su manejo de posición. Y ahí, digamos, hay también una limitación para el tema del manejo del riesgo de liquidez, porque uno tiene como primer arma para resolver el problema de liquidez utilizar la posición. O sea, como está determinada hoy en día la regulación, donde hay como 15 límites que cumplir, ¿verdad? Un promedio diario, un promedio mensual, un máximo, un mínimo, o sea, hay que hacerse una tesis para poder entender esa regulación. No, son cosas que tienen que cambiar. A la situación que vivimos hoy con el COVID, yo creo que, ¿verdad? Hay que volver a entrarle a esos temas para generar una flexibilidad mayor. Y yo creo que, ¿verdad? Que con don Rodrigo en el Banco Central eso es una posibilidad real. Y yo, digamos que sigo conversando con la gente en la banca sigue preocupada por ese tema particular. La otra pregunta era con respecto a la gestión de los portafolios y la diversificación. Ahí hay una tarea enorme que hacer, ¿verdad? Yo creo que los ticos, como todos nos gusta cambiarlo en 40 años plazo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo pensar en otra cosa que no sean colones del gobierno y del Banco Central. Y bueno, tenemos el problema fiscal también, que por supuesto le mete mucha presión al tema de diversificación de portafolios, principalmente en las operadoras de pensiones, donde tenemos volúmenes de inversión muy grandes. Pero ahí hay bastante trabajo que hacer. Tenemos que cambiar un poco en el tiempo la composición de las carteras y creo que ese es un esfuerzo que debe empujarse y que debe realizarse. No hay mucha diversificación en los portafolios, de hecho es casi que nula esa diversificación y hay que trabajarla en el tiempo. La educación financiera yo creo que no solo le hace falta a los inversionistas, pero también le hace falta mucho a los gestores y a los administradores en las entidades financieras, a los banqueros también les hace falta educación. Entonces creo que esa es una tarea pendiente y que hay que hacerla para adelante. Ok, excelente. Les estoy dando 3 minutos a cada uno para que puedan referirse a las preguntas. Don Alberto, nos consultan si la incorporación a la OCDE significa renunciar a la soberanía financiera del país y que si esa incorporación implica acatar mandatoriamente las mejores prácticas o si meramente es una pertenencia pasiva. Y la segunda pregunta que nos hacen es que si en su criterio, a propósito de leyes recientemente aprobadas como la ley de usura o la condonación de deudas del sistema de banca para el desarrollo para el sector agrícola, si los legisladores están dejando a un lado los criterios técnicos de los expertos y el marco institucional que regula la actividad financiera para legislar en dicha materia, si hay falta de educación financiera en el Congreso o si lo que hay es no credibilidad hacia las autoridades de parte del Congreso. Gracias. No, la participación de Costa Rica en la OSD es una oportunidad para adquirir las mejores prácticas y para que nos enseñen un montón de cosas y nos guíen hacia un montón de cosas que nos van a poner en, ¿cómo se llama?, en una situación bastante mejor de la que hemos estado. De hecho, la aprobación de todas estas leyes es algo que venimos peleando hace 20 años y lo hemos logrado finalmente con la incorporación a la OSD y gracias al esfuerzo que ha hecho muchos de los legisladores que nos tocaron esta oportunidad en la Asamblea Legislativa, se logró aprobar en un tiempo récord 14 o 15 leyes en un año que no se habían aprobado anteriormente en 20. Entonces, no, la participación de Costa Rica en la OSD es un gran beneficio, es un
no hay nada obligatorio, es un montón de recomendaciones hacia las mejores prácticas que creo que el país se lo merece y el país tiene la obligación de buscar para sus ciudadanos todo aquello que son las mejores prácticas en ese sentido. Desgraciadamente estamos en muchos casos mal acostumbrados a un montón de subsidios y a que nos den un montón de cosas regaladas y entonces nos hacen las cosas, cuando las cosas se nos hacen un poquito difícil, las vemos como que queremos verlas hacia un lado para que no nos molesten. El gran problema que se nos presenta en el Congreso es la oportunidad política. Es decir, ¿para qué hacen una pregunta sobre una parte técnica si no le van a poner atención? Porque la parte política es más interesante. La ley de usura, ¿cómo se llama? La condonación. Yo les comentaba a unos compañeros hoy, este tema de las condonaciones que están haciendo se produce cada 3 o 4 años. Entonces simplemente agarran todo aquello que está, ¿cómo se llama? En el IDA, en el Backup al Desarrollo, en todos los fideicomisos que manejaba el Ministerio de Agricultura y a alguien se le ocurre que hay que condonar todas las deudas. Entonces ahí es donde hablamos de los fideicomisos del Estado, en donde se socializan las pérdidas. Entonces ahí le regalan un montón de plata a gente y nadie se pone a pensar si en la lista de personas que fueron beneficiados, cuál es la misma persona que está hoy posiblemente 4 o 5 veces. Yo creo que las cosas regaladas es una muy mala práctica para, ¿cómo se llama? Para un país. Desgraciadamente tenemos un montón de cosas regaladas, tenemos un montón de moratorias, tenemos un montón de leyes que realmente no tienen contexto técnico, sino que tienen contexto desgraciadamente político. Muy bien, muchas gracias. Don Elian, 2 preguntas de fuego. Le están mandando a usted mucha polémica, generó su presentación. Me dicen, don Elian, usted lo que está planteando es quitar entonces a los reguladores y retroceder en el desarrollo del sistema financiero. De acuerdo con su criterio, entonces no era necesario ingresar a la OCDE. Y la segunda pregunta es si en su criterio, como han manifestado terceros, se encamina Costa Rica a un inminente default o incumplimiento de su deuda pública. Estás en mute. No y no. Digamos, las 3 preguntas que me hacen simplemente no va por ahí ninguno de mis comentarios. Sobre la última, empecemos por ahí, absolutamente no. Digamos, más bien contarles, el pasado 1 de agosto pagamos un bono del 2020, $250 millones. Desde una semana antes enviamos el dinero fuera del país para que no nos atrasáramos ni un minuto con ese pago, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos venido cumpliendo con todas nuestras obligaciones. El día de hoy se aprobó el crédito de financiamiento rápido por $504 millones en la Comisión de Asuntos Hacendarios, ahora va para plenario. Esperamos que ahí salga muy pronto. Ya nos encaminamos hacia una negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde precisamente vamos a ver algunos cambios estructurales que hay que hacer en el mercado y donde también analizaremos algunos cambios coyunturales. Ayer presentamos lo que era el programa de consolidación fiscal en la Asamblea Legislativa. Vamos a entrar a verlo todavía más en profundidad. El país se encamina también hacia un camino de diálogo y escucha que va a estar precisamente dirigido por la misma Presidencia de la República. Entonces, yo diría que esa palabra que ni siquiera voy a repetir, yo la tengo absolutamente prohibida en mi oficina y en mi mente, porque no es para eso para lo que trabajamos. Trabajamos para que Costa Rica cumpla, para que Costa Rica se respete como un país que tiene en el momento justo los montos justos y paga. Y eso es lo importante para nosotros desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Por eso cuando doña Hazel habla de diversificación, yo tengo que decirle que estoy de acuerdo con ella con la diversificación, pero ahora no, por favor. Ok, dejemos los portafolios queditos. No señalo yo que sea quitar a los reguladores y volver atrás a esquemas de autorregulación, por supuesto que no, pero los mercados, si ustedes pueden ir a ver otros mercados, también van, incluso mercados en OECD, tienen distintos esquemas de regulación. Hay algunos que manejan el sistema de Twin Peaks, hay otros que manejan un solo regulador. Nosotros somos un mercado muy pequeño, muy concentrado, precisamente
Don Gerardo lo decía, si nosotros nos ponemos a hablar en este mercado, probablemente 5 jugadores manejan el mercado, todo el mercado financiero. Entonces, ¿para qué ocupamos 4 reguladores? Y además ahí tengo que hacer un llamado de atención. Precisamente una noticia de La Nación nos decía un día de estos que los funcionarios del Banco Central, y ahí entran todos los de la superintendencia, son de los funcionarios públicos mejor pagados de todo el sector público. Y eso pues genera también un tema de injusticia en general con el resto del sector público, que de alguna forma pues se ve afectado por ese tipo de situaciones. Entonces yo creo, igual por ahí veía una pregunta en el sentido de que si hacerlo más pequeño va a garantizar que sea más barato. Pues creo que puede garantizar que se haga más eficiente el trabajo, y en la medida en que el trabajo se haga más eficiente, pues puede llevar a que sea más barato y a que el costo de regulación para cada uno de las personas, de las empresas que están participando en ese mercado, sea un costo menor. Si era necesario o no entrar a la OECD, yo creo que es bueno entrar a la OECD. La OECD nos da un carnet que de alguna forma nos permite presentarnos ante el mundo. Era como cuando estábamos en el colegio, nos daba un carnet para ir a sacar libros. Este es su carnet de presentación, como es también un carnet de presentación una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nos dicen son países serios, con buenas políticas macroeconómicas, que están viendo hacia el futuro, etcétera. Ahora, no tenemos por qué considerar que todo lo que dice la OECD es santa palabra. Perdón, pero aquí tenemos entre todos los presentes, sé que si se ponen a leer el contexto de la OECD, habrán temas con los que no están de acuerdo. Y por supuesto que ahí nosotros, quienes estamos a cargo de llevar adelante políticas públicas, tenemos el derecho a discrepar con base en lo que queremos para el país en un momento determinado y los recursos que tenemos a mano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del espacio fiscal que tiene un país que tiene otro. Pero veo a don Gerardo Corrales que me está viendo con ojos de ya se le acabó el tiempo, así es que muchísimas gracias. Muy bien, Elian, muy bien. Don Rodrigo Cubero, dos preguntas. Nos dicen si con las reformas que detallabas de las leyes es posible garantizar que mejoraría el nivel de competencia en el sistema financiero, especialmente en reducción de los márgenes de intermediación o costos y acceso. Y en segundo lugar, nos dicen que si la pandemia pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero costarricense. Muchas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias por las preguntas. Voy a empezar con la última. La pandemia nos toma como país, afortunadamente, en una situación donde el sistema financiero está en una posición de fortaleza. Tenemos en la macroeconomía nacional algunos puntos débiles y claramente las finanzas públicas es el punto más vulnerable. Tenemos una situación de alto déficit fiscal, de creciente deuda, y nos toma en una situación donde las finanzas públicas son realmente vulnerables a esta pandemia, pero no así el sector monetario, donde tenemos una política monetaria que ha controlado la inflación bien, que ha ganado la credibilidad del público, una posición, no así en el sector externo también, donde tenemos una posición de reservas internacionales muy fuerte, y no así en el sistema financiero, donde tenemos también una posición fuerte, como lo revelan los estudios tanto del Banco Central como de la SUGEF, que publicamos recientemente y compartimos con el público, donde realmente no solo la posición de suficiencia patrimonial y de liquidez del sistema, sino sobre todo su capacidad de resistir choques fuertes, se ve como suficiente para enfrentar esta pandemia. De manera que ahí afortunadamente no tenemos un problema, tenemos más bien una gran fortaleza que nos permite recorrer las aguas turbulentas, navegar las aguas turbulentas que estamos enfrentando con tranquilidad de que nuestro sistema financiero está fuerte. Y claramente, y aquí introduzco un tema que tal vez, no sé, Gerardo, si va a haber chance para cierre o con esta intervención en mi última. No, les iba a dar un minuto a cada uno, así que puedes aprovechar tu minuto para el cierre. Lo hago de una vez, no, el otro tema lo toco en el cierre, entonces, más bien. Okay. Tiene que ver con la política macroprudencial que me tentó un poco José Luis con lo que dijo y quería referirme a eso. Entonces, afortunadamente sí tenemos un sistema financiero que nos permita recorrer bien esta pandemia y de hecho ha respondido bien.
no solo desde el punto de vista de la política monetaria, también la política financiera, como ustedes han visto, ha respondido muy rápidamente con la flexibilización de la normativa prudencial de forma que podamos realmente mitigar el impacto de la pandemia sobre los hogares y las empresas, particularmente a través de la mejora en las condiciones crediticias y el otorgamiento de espacio para la readecuación, el otorgamiento de arreglos de pago por parte de los intermediarios financieros, sean estos arreglos, readecuaciones o prórrogas en los créditos. En relación con la primera pregunta, algunas de las reformas de la OCDE están orientadas a fortalecer la supervisión, a fortalecer el régimen de intercambio de información. Todo esto mejora la posición, la fortaleza del sistema financiero, la estabilidad del sistema financiero, pero algunas reformas en el margen sí contribuyen a mejorar la competencia. Por ejemplo, el tema de la creación del Fondo de Garantía de Depósitos fue visto por la OCDE siempre como un tema de nivelación de cancha, en el sentido que eliminaba una distorsión de competencia entre los bancos públicos que tenían una garantía plena del Estado sobre los depósitos que reciben, mientras que otros operadores en el sistema de intermediación financiera no tenían esto. Entonces, la introducción de un fondo de garantía de depósitos ayuda a nivelar la cancha. Pero tenemos que hacer más cosas y justamente por eso mencioné ese tema en mi introducción. Creo que es importante eliminar algunas distorsiones existentes, como las cargas parafiscales, el peaje. Tenemos que asegurar que los operadores financieros están actuando en este momento con un nivel de importancia sistémica, estén sujetos a las mismas cargas tributarias. No puede haber distinciones en este caso, y me refiero particularmente a las cooperativas. Ahí es importante que se piense en la aplicación también de un régimen tributario igual para operadores importantes en el sistema. Entonces nos quedan reformas importantes. Y aquí también hay reformas que se pueden hacer no desde el punto de vista de la política legislativa, sino también desde el punto de vista de la información crediticia que fluye a los diferentes actores del sistema. Por ejemplo, el fortalecimiento de la central de información crediticia. Creo que esto, Hazel lo mencionaba también, que puede ser un elemento dinamizador de la competencia en el sistema financiero, y me parece que eso es muy importante. Pues yo quisiera también mencionar, aprovechando, Gerardo, no sé, se me acaban los 3 minutos, pero la misma OCDE nos da un cuadrito donde muestran que el margen de intermediación financiera en Costa Rica ha venido cayendo sistemáticamente. Nosotros también hemos publicado estos números. En este momento está en promedio para el sistema financiero nacional en alrededor del 4 puntos porcentuales, con lo cual no estamos ni de cerca en el nivel de los países avanzados o países más competitivos en América Latina como Panamá o Chile, que tienen márgenes de alrededor del 2%, pero estamos significativamente por debajo de otros países latinoamericanos, no solo los centroamericanos, países como México, por ejemplo, Perú, tienen márgenes de intermediación más altos, Colombia. De manera que no estamos donde debiéramos estar o donde quisiéramos estar, pero ciertamente estamos mucho mejor que hace unos 5 o 10 años en términos del margen de intermediación. Okay. Te interrumpo ahí, Rodrigo, por los 3 minutos. Terminé. Voy a darles un minuto a cada uno para que cierren sus intervenciones, y voy a empezar con don Elian, abusándome un poco porque se me quedó aquí una pregunta clave, en el sentido de que dicen: es urgente completar, don Elian, el ingreso de Costa Rica a la OCDE, y para eso es urgente tramitar el acuerdo de adhesión. ¿Cree usted que ese proyecto será remitido esta semana al Congreso, incorporando la opción de que el ente enlace de Costa Rica con la organización sea COMEX? Eso es pregunta con trampa. No la hice yo. Porque hay una discusión que no es solo COMEX, sino que la discusión en el seno del gobierno en este momento es si es COMEX, si es Relaciones Exteriores o incluso planificación, ¿verdad? Es un poquito algo que se está decidiendo. Creo que en cuanto esté listo un tema de traducción, que creo que es lo que está trazando, se presentará ante la Asamblea Legislativa. No hay ningún interés por parte del Poder Ejecutivo en retrasar el ingreso a la OSD. Creo que ya se cumplió con los 22 comités y es un tema que le aporta mucho al país. Así es que desde ese punto de vista se estará presentando en cuanto esté totalmente listo.
De parte, bueno, don Gerardo, regálame 30 segundos porque eso era una pregunta, eso no se vale. Adelante, adelante, ahora sí, adelante. No, básicamente agradecerle a Ulid, a todos quienes nos han seguido el día de hoy. Decirles que yo en lo personal pienso que nuestro sistema financiero es un sistema financiero sólido, bien regulado, al cual hay que hacerle algunos ajustes que son básicamente los que yo les comentaba al inicio. Creo que hay algunos temas importantes que conversar. Por ejemplo, el tema del gobierno corporativo. Y ahí nos podemos dar una charlita bien interesante. ¿El gobierno corporativo existe para los privados o es solo para la banca pública? Y aquí les quiero decir cuál es el peso de un auditor interno en un ente privado y cuál es el peso de un auditor interno que usted no puede remover. Ni toda la junta directiva, ni toda la gerencia, ni todo el personal de una institución pública financiera puede decir queremos remover al auditor y ni aún así lo pueden remover. Y sin embargo, en una entidad privada, ese auditor puede ser removido por el deseo de una sola persona. Entonces, es interesante entrar a hacer esos análisis y a ver si el gobierno corporativo es igual, y ahí podemos hablar también de nivelación de cancha, porque son temas que me parece, con todo respeto, que se han estado viendo desde una sola perspectiva. Eso nos daría pie a un segundo foro, don Helio. Ya es tiempo de aportar una perspectiva un poquito distinta y con muchísimo gusto estamos en la mayor disposición. Excelente, don Alberto, su minuto de cierre. Muchas gracias. La entrada de Costa Rica a la OECD es muy importante. El acuerdo de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional es muy importante. Eso lo que le dice al mundo es, Costa Rica busca las mejores prácticas, nadie nos está obligando a nada. Ni el fondo nos está poniendo una pistola en la cabeza, ni la OECD nos está poniendo una pistola en la cabeza. Estamos afiliados a los grupos que tienen las mejores prácticas y que nos van a enseñar cómo hacerlo. Realmente, en ese sentido, la nivelación de la cancha que estaban hablando aquí es absolutamente vital en todos los sentidos. Don Elian hablaba de los auditores. Yo fui ministro, yo sé lo que es tener un auditor ahí y no poder quitárselo de encima porque reporta la Contraloría General de la República. Eso es una barbaridad. Me parece que no debe ser. La nivelación de cancha debe ser reglas iguales para todo el mundo. Todo el mundo debe tributar lo mismo, todo el mundo debe estar con las mismas reglas para poder tener una verdadera competencia en ese sentido. Entonces, realmente nadie más abierto para todo lo que es igualdad para todos los participantes que yo. Hazel Valverde, por favor, su minuto. Que yo reitero el mensaje del tema de gobierno corporativo, creo que es súper relevante. En el sector privado hay grandes huecos, en el tema de gobierno corporativo también. Yo que he vivido los dos mundos, se los puedo decir, hay necesidades en ambos lados de diferentes naturalezas. Y el segundo tema para mí relevante es educación. O sea, hay que aprender de nuevo cómo se tienen que hacer las cosas en muchos campos. Y tenemos que aprender a escuchar a la gente y a tener oídos más abiertos para entender a públicos distintos. O sea, no es lo mismo una pyme que una gran corporación, que un autoempleo. Tenemos que aprender a escuchar a cada uno y a trabajar en las necesidades de cada uno. ¿Y cómo podemos atender esas necesidades? Solo nosotros también yendo a aprender cómo trabajar con estos diferentes públicos. Y yo creo que ahí tenemos, ¿verdad?, un gran trabajo que hacer. A veces los que trabajamos en la parte financiera somos un poco orgullosos y nos cuesta aceptar que no sabemos. Y ese es un trabajo por delante fuerte para todos. Muchas gracias. Muy bien. José Luis, tu minuto. Estás sin mute, José. Ahora sí, simplemente quisiera reiterar la idea inicial de mi pequeña presentación. Es aprovechar la oportunidad de la OECD y en general los espacios que existan políticos y técnicos para siempre mantenerse permanentemente en una campaña de reforma de las políticas públicas, ¿no? Sí, hay muchos aspectos que mejorar, ¿no? Hay que generar el espacio para las transformaciones, evitando las ocurrencias, basándonos en los hechos y sobre todo, principalmente, estableciendo el fin final de las políticas públicas en el bienestar de la gente. Yo creo que las reformas se pagan por sí solas. Yo creo que lo que hicimos, por ejemplo, en los 90 en materia financiera, por ejemplo,
lo hemos, el valor de esas mejoras las hemos percibido los últimos años y lo estamos percibiendo ahora. Entonces, básicamente reiterar eso, la importancia de mantenernos siempre en ese proceso de reforma continua y de mejora, especialmente en la parte financiera y en todas las políticas públicas. Muy bien, José. Rodrigo, te voy a dar 1.5 minutos porque me están insistiendo que por favor pregúntele. Don Rodrigo dice, en línea con todas las reformas que se lograron para la incorporación a la OCDE, creo que el proyecto de la Central de Información de Deudores con la ley de usura se vuelve un tema necesario, pero muy complejo. ¿Podría el Banco Central ayudar con la redacción correcta para lograr un estándar OCDE y el bien para la gente? ¿O tendría el Banco Central algún adelanto de cuál podría ser esa posible redacción? Muchas gracias, Gerardo, y aprovecho para agradecer a la Universidad Lid por la oportunidad, la invitación a participar en este foro, a todos los panelistas por sus interesantes perspectivas. Sí, bueno, la SUGEF, de hecho, y en esto nosotros apoyamos fuertemente, don Alberto también, desde el CONACYF, y apoyamos el trabajo que Bernardo Alfaro en la SUGEF hizo para redactar un proyecto de mejora, de creación, fortalecimiento del Centro de Información Crediticia. Este proyecto, en última instancia, fue subsumido en el proyecto de protección al consumidor financiero, pero ciertamente tenemos como país que empujar esto. Es una reforma fundamental para fortalecer no solo la regulación financiera, sino también, y la supervisión, sino también el acceso a la información por parte de los diferentes operadores del mercado, y en ese sentido también es un instrumento, como decíamos, dinamizador y que fortalece la competencia en el sistema. Yo quisiera cerrar nada más también reiterando la importancia que tiene este proceso que hemos seguido como país de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y como bien ha dicho José Luis, no se trata de haber llegado a la OCDE, es lo que esto nos permite hacer hacia el futuro. Es la oportunidad de seguir trabajando en el sendero de mejorar las políticas públicas basadas en criterios técnicos y en evidencia. Es también algo que nos permite, como decía don Alberto, hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto también va a ser fundamental, es seguirnos moviendo en la dirección de mejores políticas públicas, en este caso más orientado a la consolidación fiscal, que por cierto, y para cerrar, me parece que es un tema absolutamente fundamental en este campo al que le dedicamos algunos minutos en esta tarde, del desarrollo del mercado de capitales. Una de las razones, ustedes, tanto José Luis como Hayes, me parece, apuntaron a muy buenas razones por las que hemos tenido un subdesarrollo del mercado de capitales, que tienen que ver con el costo regulatorio, que tienen que ver con la falta de apetito de algunos de los inversionistas institucionales. Pero ciertamente creo que una razón fundamental ahí como obstáculo al desarrollo del mercado de capitales ha sido el altísimo déficit fiscal, que justamente genera altas tasas de interés sobre los instrumentos del gobierno y que reduce los incentivos para que existan otros mecanismos de canalización del ahorro nacional. Y esto yo creo que es un obstáculo central que tenemos que trabajar muy fuertemente para ir reduciendo y estimular entonces el surgimiento de otras fuentes, de otros mecanismos, instrumentos de inversión que estén más orientados a canalizar recursos hacia las empresas en lugar de hacia el gobierno. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, deseo agradecerle a Lead University, a los participantes de este foro virtual en relación a las reformas financieras con el ingreso a la OCDE. Felicitar a todos los que participaron en ese proceso de reformas, en especial la Comisión Legislativa, dirigida por Jonathan Prendas, a la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez, a don Alberto Dent, a Rodrigo Cubero y a todo el equipo que trabajó horas en esta serie de proyectos de ley que para mí es un remozamiento del sistema financiero como un segundo capítulo después de aquellas reformas financieras lideradas por don Eduardo Lizano en su momento. Creo que hay muchas oportunidades, ya don Alberto nos dio una hoja de ruta, hay mucho por hacer y quisiera cerrar coincidiendo con don Elian en el sentido de que borremos de nuestras mentes esas palabras que no quisiera repetir, apocalípticas. Costa Rica sí puede, podemos salir adelante y eso lleva de por medio un sistema financiero más maduro que nos permita en consecuencia tener una curva, a propósito de las curvas, más aplanada en términos de vencimientos y ojalá de costos de financiamiento. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, un gusto verles. Gracias, hasta luego. buenas tardes.